Sabemos que en el mundo de Peppa Pig el tiempo no pasa, pero eso no quiere decir que los personajes vivan para siempre. ¿Conoces a los personajes que ya murieron en el universo de la cerdita? Señor Toro. No lo vas a creer, pero el señor Toro también murió. Pero calma, no es el señor Toro que estás pensando. Estamos hablando del primer esposo de la señora Vaca, que es el papá de Carol Vaca, esa personaje becerra que infelizmente nunca fue parte del grupo de Peppa. Sabemos que el señor Toro que todos conocen está vivo y muy bien, pero probablemente no es el papá de Carol Vaca, ni siquiera se parecen. Y la vaquita no estuvo en la boda de su mamá, que probablemente fue su segunda boda después de haberse quedado viuda. Por eso, el señor Toro, que fue el primer esposo de la señora Vaca, con certeza ya perdió la vida. Y eso realmente es una pena. Seguramente Carol Vaca extraña mucho a su papá. Sea como sea, entra en nuestra lista y si quieres saber más, quédate con nosotros. ¿Sabes lo que está comenzando? Es otro Super Cine Wave. Greg Pig. Existe una teoría muy rara que dice que Greg Pig es uno de los personajes que murió en este mundo. Este cerdito sería el hermano mayor de Peppa que infelizmente no llegó a nacer. Esta teoría tomó fuerza porque Peppa Pig está compitiendo por la atención de los niños con otra producción que conoces, Bluey, la perrita azul. Y esa historia de un hermano mayor que nunca nació ya existe en esa serie. Además, la serie de Peppa lleva más de 20 años al aire, y infelizmente nunca hemos visto crecer a la familia Pig hasta ahora con Evie, incluso existiendo pruebas de que ya hubo hermanos de Peppa, como ese póster oficial con un cerdito en la ventana. ¿Qué opinas de esta teoría? Señor Gacela. El esposo de Madame Gazelle es uno de los personajes que ya sabemos que murió. Debió haber perdido la vida hace muchos años. Este personaje aparece en dos momentos de la serie. La primera vez fue en una foto en la pared de la casa de Madame Gazelle, donde está usando un sombrero de copa y un traje elegante. Y la segunda vez que aparece casi nadie lo vio. Fue en una fracción de segundo en el episodio Museo de Ciencias, cuando Edmund está dentro de un minicohete. El señor Gacela aparece en un cuadro antiguo usando un uniforme militar de soldados que vivieron hace más de 200 años. Todos saben que, en el mundo de Peppa, Madame Gazelle es vista como una vampira, es decir, vivirá por miles de años. Pero su esposo, si no está descansando dentro de un ataúd de vampiro, con certeza ya perdió la vida. ¿Habrá sido en la guerra? Si fue soldado, pudo haberse herido en alguna batalla antigua. Sea como sea, el señor Gacela entra en nuestra lista, infelizmente. Abuelos paternos. Los abuelos paternos de Peppa son personajes que todos quisiéramos conocer, pero infelizmente ambos ya debieron haber perdido la vida hace más de 20 años, que es el tiempo que la serie lleva al aire. Peppa y George no conocen a los padres de Papá Pig. Sabemos que él tiene un hermano menor, el tío Pig, y esa es la única familia de esa parte de los cerdos que conocemos. Los otros cerdos de la serie vienen de la parte materna de Peppa, al menos la mayoría. La tía Pig tiene otra familia que nunca apareció. Ahora, volviendo a los padres de Papá Pig, sabemos que, infelizmente, murieron porque Papá Pig creció en la ciudad de Peppa. Él incluso fue alumno de Madame Gazelle, es decir, sus padres deberían aparecer en la serie, ¿cierto? Infelizmente no están porque ya no están vivos. Piratas. Sabes que toda la tripulación pirata del Capitán Barbarroja desapareció y probablemente se hundió en el mar, ¿cierto? El Barbarroja que hemos visto en algunos episodios es un pirata que siempre está solo. Y todos saben que los piratas nunca están solos. Tienen una tripulación porque la necesitan para controlar un barco. En el episodio Barco de Policía, vimos que el barco de Barbarroja es pequeño. Y está bien, tiene sentido, porque este tipo de barco es más rápido al no ser tan pesado. Pero aún así se necesitan al menos 10 personas para manejarlo. Y como Barbarroja siempre está solo, es porque no tiene tripulación. Nuestra teoría es que fueron atacados por un monstruo marino, ya que en la serie se ha confirmado que existen, y que solo Barbarroja sobrevivió. Realmente una pena. ¿Te gustaría vivir una aventura en un barco pirata o conocer la ciudad de Peppa? Comenta la hashtag Pig para conocernos. Reina. Ahora, una personaje que estamos seguros de que ya no volverá a aparecer en la serie es la reina. Este personaje perdió la vida en el dibujo porque es un homenaje a la antigua reina de Inglaterra, Elizabeth II.
pero como la reina en el mundo real ya está en el cielo, el personaje en la serie no volverá. Y lo curioso es que nunca conocimos a sus familiares. ¿Será que el actual rey en el mundo de Peppa aparecerá? Independientemente de cuál sea la verdad, la reina infelizmente entra en nuestra lista como uno de los personajes que perdió la vida dentro de la serie. Leo León. El hermano de Larenzo León, que es Leo León, es otro personaje que con toda certeza perdió la vida. Y si no sabes de qué estamos hablando, te lo explicamos. Larenzo León tiene dos habitaciones, una en la casa de su papá y otra en la casa de su mamá. Ambas están separadas y hasta ahí todo bien con que tenga dos habitaciones. El problema es que las habitaciones son completamente diferentes, como si fueran de personas distintas. En la casa de su papá, el cuarto tiene dibujos y juguetes del espacio, pero en el otro cuarto está decorado con juguetes de animales y fotos familiares. Si lo observas bien, es casi como si hubiera otro leoncito, y la teoría es que Larenzo tenía un hermano que dormía ahí, pero que él se quedó con ambos cuartos cuando el otro perdió la vida. ¿Qué opinas de esto? Señora Conejo. La señora Conejo de Australia también perdió la vida. Sabemos esto por una razón muy simple. Cuando Peppa viaja a otro país, como por ejemplo cuando fue a Estados Unidos y a Francia, vemos que existe una versión de la señora Conejo allá. La propia señora Conejo de Francia afirma que ella es Mademoiselle Lapin, otro personaje, y la versión de Estados Unidos dice que en cada ciudad existe una señora Conejo. Eso quiere decir que debería existir una en Australia, ¿correcto? Incorrecto. Cuando Peppa va a Australia, no existe ninguna señora Conejo. Ella no aparece en ningún momento de las vacaciones de Peppa, y eso es una prueba clara de que la señora Conejo de ese país no existe. ¿Será porque en Australia solo hay perros? ¿Entendiste la referencia? Australia, perros. Ya entendiste. Tía Ivy. Existe una Ivy que también perdió la vida, pero no es la Ivy que es la nueva hermana de Peppa. Estamos hablando de la tía abuela de Mamá Pig. Este personaje nunca apareció en la serie. Mamá Pig mostró una foto de ella en una entrevista para un noticiero de Inglaterra. Mamá Pig dijo que eligió el nombre de su nueva hija como un homenaje a su tía abuela Ivy, es decir, si es un homenaje, entonces significa que la primera Ivy ya perdió la vida, sin mencionar que la foto es muy antigua, lo que muestra que ella debía ser muy mayor en la época en que fue tomada. Señor Oveja. Otro personaje que ya falleció es el señor Oveja, el papá de Susie. Él nunca apareció en la caricatura ni fue mencionado en ningún episodio. La mamá de Susie es la única familiar que ella conoce, además de su abuela y su prima. Por eso, estamos seguros de que el papá de la ovejita también está en el cielo. Y si aún no estás suscrito, ya sabes qué hacer. Haz clic y activa la campanita para no perderte ningún video. Abuelo Oveja. La abuela oveja tenía un esposo, pero él también murió. Esto seguramente pasó porque en el episodio La abuela oveja se muda, descubrimos que ella se va a vivir con su hija. Probablemente hizo eso porque se quedó viuda y necesitaba vivir con su hija, ya que era demasiado mayor para vivir sola. Recordemos que nadie ha visto nunca una oveja macho en la caricatura, y eso ya es un gran misterio. Y por eso, el abuelo oveja entra en nuestra lista de personajes que ya murieron. Señora Zorro. ¿Sabías que la mamá de Freddy Zorro probablemente perdió la vida en la caricatura? Es un gran impacto, pero tiene sentido. Si ves el episodio Las familias, seguro notarás lo que estamos tratando de explicar. En esa historia, Madame Gazelle pide a los niños que hablen sobre sus familias. La propia Madame Gazelle dice que vive sola, pero que tiene dos hermanas. Pero cuando llega el turno de Freddy, él solo habla de su papá, y eso es extraño. Los otros personajes que no hablan de sus padres son aquellos que no tienen alguno, como por ejemplo Susie. Entonces, ¿por qué Freddy no hablaría de su propia mamá en un episodio donde debe hablar de toda su familia? Esto generó muchas teorías, y la principal es que la señora Zorro perdió la vida algunos episodios antes. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees en esta teoría? Abuelo Elefante. El abuelo elefante también perdió la vida. Descubrimos esto en el episodio Día de Mudanza, cuando la abuela de Emily y Edmond se estaba mudando de departamento y lo hacía completamente sola. Ya no tenía esposo porque seguramente era viuda. Ella se mudó a una casa más cercana a la de su hijo, el papá de Emily Elefante. Abuela Conejo. La abuela Conejo infelizmente también falleció. Este personaje perdió la vida antes de que Rebeca Conejo naciera. Y eso es verdad, porque Rebeca nunca conoció a su abuela. Ella era la esposa del abuelo Conejo, pero él nunca fue visto con su esposa. Y todos saben que los abuelos en el mundo de Peppa siempre aparecen juntos. ¿Alguna vez viste a la abuela Conejo? Nunca. Es porque ya no está viva. Tío y tía oveja. Hablando de parejas, el tío y la tía oveja de Susie,
que son los padres de su prima Charlotte Oveja, también murieron. Nunca fueron mencionados ni aparecieron. Charlotte es prima de Susie, así que su mamá solo puede ser hermana de la señora Oveja, pero ese personaje desapareció, incluso cuando Charlotte siempre está presente en las historias de Susie. Por eso decimos que sus padres probablemente murieron, pero ¿tú qué opinas? Sea cual sea la verdad, todavía vamos a hablar mucho más sobre Peppa Pig en los próximos videos. Falta poco, pero mientras tanto puedes seguir con nosotros. Hay 2 videos súper divertidos esperándote. Gracias y hasta la próxima.